Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Balcam y os doy la bienvenida a Fan Kingdom, el sitio para hablar de tus aficiones, el podcast de ocio y divertimento para todo fandom, el lugar donde residen tus hobbies. El tema de Chris de Burgh, de Lady in Red, no sale en esta película. No Exacto. sale. Bueno, chicos, vamos a empezar, si os parece bien. Ujú. Hoy vamos a tratar una maravillosa, para algunos de vosotros, película. En este caso, La Mujer de Rojo, un clásico del 86, si mal no recuerdo. Y nada, dirigida por Gene Wilder y protagonizada también por él y por una actriz muy visual, que es Kelly LeBrock. Y nada, para ello tenemos aquí a dos contertulios grandísimos como son Tío Gandhi y Pepe. Bienvenidos, chicos. Muy buenas. Hola, muy buenas. Encantado de estar con vosotros. Preparados para volver a los años 80, revivir esta película y bueno, y Yo nunca me incluso fui. Yo me quedé ya allí. oye, pues qué bien. Yo también pagaría por ello, por quedarme en esa época. O sea, mi Para mí la pelo mejor también se quedó época. allí. ¿Sabes? Mi pelo se quedó allí también. El mío se cayó allí también. Sí. Hombre, en los 90 diría yo. Al inicio. Pepe, tú has sido siempre muy innovador en todo, entre todos nosotros. Pues nada, chicos, vamos a hablar de esta maravillosa película, que según, como he dicho, vosotros que os ha gustado mucho. Supongo que vosotros la veríais en su momento, ¿no? Supongo que formato VHS o... No, me estáis diciendo que no. A ver, Su- contadme. Yo esta película la vi por primera vez pues, hace unos 10 años o así. No sé, vi un anuncio en la tele porque le iban a echar y dije, uy, esto, bueno, a ver, ves el anuncio y en el anuncio sale la escena del bailecito, ¿no? Entonces dije, esto hay que verlo, porque no sabía ni que existía, ¿no? Y encima una comedia. Y la vi y me pareció divertida y me pareció, pues, una película de esas que ya no se hacen, ¿eh? Que es en parte el motivo para proponer el tema de esta peli es que yo creo que es una peli que ahora mismo ya no se hacen cosas parecidas, aunque sea una peli ligerita y todo esto. No, a ver, ya os digo que este tipo de películas a día de hoy no se podría hacer. No, es una película muy de su época y esa época queda ahora muy, muy atrás. Yo tampoco la vi en su momento. He de decir que a Gene Wilder, aparte de El jovencito Frankenstein, pues no conozco su cine, aunque tuvo mucho éxito con Richard Pryor y bueno, y justo con esta película. Pero no, hasta hace muy poco no la había visto. Y bueno, como comedia, pues funciona bastante bien. Y aunque es un poco, como decíamos antes, quizá para pasar el rato, tiene muchas cosas que se pueden comentar, que valen la pena. Si os parece bien, tenemos un audio para escuchar de nuestro compañero y contertulio Scori. Como hace una introducción estupenda sobre la película, y ya a partir de ahí, si os parece bien, vamos a tirar en adelante. Hola, buenas. Lo primero es que siento no poder estar ahí en este podcast. Me hubiera gustado, ya que es una película
que me ha encantado siempre. Y nada, bueno, dicho esto, voy a dar mi opinión. Lo primero, entiendo perfectamente que la gente que no le haya visto esa película en su época, ahora mismo no le guste nada. De hecho, la crítica en aquella época tampoco la ponía muy bien y tal. A mí me encantó. A mí la época aquella que era un típico tío feo que se enamora de una tía espectacular, bueno, me encantó. Y de hecho la volví a ver para el podcast y me volvió a gustar muchísimo. El protagonista y director, Gene Wilder, me encanta. Joaquín Frankenstein, el Willy Wonka, todas, me encantan todas las películas de ellos. Esta película es una película muy plana, a mi gusto muy plana, pero no sé, en la época que está rodada y tal, no sé, es lo que hablaba con Miguel Ángel, es casi machista también la película. Es como que quiero y no puedo, no sé cómo decirlo, no sé cómo decirlo. No sé, me encantó por la temática, la época que está rodada, por eso digo que es normal que ahora mismo no guste, no sea una película que tenga muy buena aceptación. La mujer de rojo, Kayla Brooks. Lo primero, ella entró ahí en la película, no recuerdo bien si fue por la pareja que tenía en aquella época o el padre, que eran productores también y bueno, la metieron con calzador, pero bueno, hay que decir que fue acertada, una chica súper guapa, vamos, que hoy por hoy luego hizo La mujer explosiva también muy guapa, vamos, ahí acertaron 100%. El Jane Wilder, pues, vamos, a mí uno de mis cómicos preferidos también. Y nada, y la película es para pasar el rato, entretenerte, verla con los ojos de hace 30 años o 40 años y disfrutar de ella. Y, en fin, no sé, es entretenida, pero bueno, seguro que hay gente que no le gusta nada y hay gente que le gusta mucho. Yo la recomiendo. Miguel Ángel ya me comentó que no la acabó mucho porque no la vio en su época, pero es normal. Yo seguramente si la hubiera visto ahora tampoco me hubiese gustado mucho. La banda sonora, Stevie Wonder, que se llevó muchísimos premios la canción, solo llamaba para decirte que te quiero, no la digo en inglés porque no me sale mucho. Y nada, la canción ha sido un bombazo, un pepinazo que a día de hoy aún sigue sonando y se ha llevado muchísimos premios, es que es lo único que se ha llevado. Como decía, la crítica no fue muy amable con ella porque decían que era una chorrada de película. Te repito, pues que la vi cuando era muy pequeño y me encantó, no lo sé, pero me gustó mucho. Bueno, chicos, a ver si a la próxima puedo estar. Venga, un saludo a todos. Bueno, pues decir que esa similitud que él ve, porque le gusta la película, ¿no? Igual es por la similitud del personaje. Un tío feo, un tío que se enamora de alguien. Que no, Cory, que te queremos mucho. No, en serio. Mi opinión es que yo la he visto hace unas semanas. Creía que la había visto hace tiempo, pero al verla esta semana pasada me he dado cuenta de que no, que esta película yo no la había visto. Como ha adelantado Cory, pues la verdad, como la película es muy icónica, es muy típica de los años 80, pues a mí no me acabó de gustar. Sí reconozco que esa escena del principio de la chica de Kelly LeBrock encima de la ventilación de aire es un fotograma icónico del cine que ha perdurado y perdurará durante mucho tiempo. Pero yo creo que ya después de ahí, a mí la película ya poco más me dice, la verdad. Yo lo siento mucho, yo lo siento así. Y no sé cuál será vuestra opinión. Creo que es una película que sí, es verdad que se queda mucho en los 80, pero yo lo que le encuentro de interés es que trata temas desde el punto de vista de los 80 que ahora han cambiado mucho. Y se puede ver la diferencia en la forma de ver algunas cosas. Por ejemplo, Scory decía que es una película machista. O sea, la película va de la persecución a una mujer. ¿Vale? ¿Qué más? Yo creo que la escena del baile hoy en día no se la que hace ya en el baile, yo la llamo así, ¿vale? Cuando va por encima de él. Eso ya no se podría hacer, porque lo criticarían muchísimo. Y no solo eso, o sea, cómo trata a la mujer, porque habla de las mujeres también. La mujer de los años 80 que está empezando ya a emanciparse, ¿no? Que es una mujer que ya no es, como decía, uno de los protagonistas, Joy, dice que su mujer es la Santa Teresa, ¿no? Bueno, pues su mujer, como bien sabéis, si habéis visto la peli, hace una serie de cosas que ya no son de Santa Teresa, ¿no? Y ese tema lo podríamos tratar un poquito, ¿no? Cómo habla de la mujer, cómo la mujer está cambiando su rol, ¿no? ¿De qué más habla? El punto de vista que tiene sobre la homosexualidad, fijaros que es algo como, o sea, te lo sueltan de golpe,
uno de los 4 amigos es Ujú. homosexual, te lo sueltan de golpe, se quedan todos como callados, ¿no? Pero el enfoque que le da es muy amable, ¿eh? Él, cuando su amigo está hecho polvo en el piso, le cuenta un chiste para animarlo, ¿no? Y lo trata con una naturalidad que es más propia, por ejemplo, de películas más avanzadas, ¿no? Porque yo creo que Totalmente, Sí, en esa totalmente de época acuerdo, ¿eh? era anatema, o sea, a era mí una poco más que una enfermedad, y lo me sabéis porque resultó hemos crecido en esa chocante, época. sí, 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 que sí, sí, fuera a mí también. un enfoque tan, no sé, tan moderno ya, Mm. en el 86. Y hay cosas que sí que se quedan en lo antiguo, ¿no? Luego, desde el punto de vista técnico, podríamos hablar también de lo que hace con el color, ¿eh? Pero bueno, eso lo dejo para después, ¿vale? Y así dejo a Víctor que diga su opinión de la película. La verdad que no sé por dónde empezar, pero, por ejemplo, el tema del machismo. Hombre, claro, es una película de hace 35 años, entonces, diga lo que diga, vamos a decir que es machista. Igual que otros pueden decir que es que Friends es machista y homófoba. Entonces, yo veo que aunque los clichés o la historia o elementos que aparecen pueden parecer machistas, como por ejemplo, eso, los tíos están ahí engañando a sus mujeres, o uno que está alardeando de ello, que es un ligón que no hace más que hacerle comentarios a las jovencitas, tal. Vale, pero si rascas un poquito, ves que no se queda ahí. O sea, las mujeres están también muy empoderadas. Y empezando por el bailecito lo que hace es una mujer guapa que disfruta de su cuerpo, es sensual y bueno, pasa por un sitio y le da gustito y dice, me apetece bailar y baila y ya está. Y bueno, es el protagonista, es el Gene Wilder el que se enamora de esa sensualidad. Pero la chica es una modelo, es una profesional, es una mujer fuerte, independiente, que le gusta ir a montar a caballo, lo cual también tiene un poco de connotación, ¿no? Le gusta montar, le gusta llevar las riendas. Luego, la mujer de Teddy, del protagonista, Didi, sí es la típica mujer de matrimonio burgués, pero en esa conversación tan cómica que tiene con su marido diciéndole, pero tú no sabes, yo en realidad soy muy celosa, tal. Y tiene un revólver en la cómoda y está muy bien cuando se le dispara y agujerea los calzoncillos de su marido. O sea, es una metáfora, bueno, más claro, agua. Entonces, los tíos los pintan como unos sinvergüenzas, los hombres, pero unos sinvergüenzas que arrostran con las consecuencias de los actos que hacen. O sea, si tú engañas y tal y vas por una jovencita, pues te va a pasar esto, te vas a caer con el coche sin frenos por una de estas cuestas de San Francisco y vas a quedar hecho unos zorros. Vas a tener que arrastrarte por una acera mientras diluvia buscando el pendiente que has tirado antes delante de la otra chica, porque claro, es el pendiente de tu mujer y lo tienes que encontrar. O sea, yo creo que se fundamenta ahí la comedia, todas las tonterías que hace un tío porque le gusta una chica guapa. Y bueno, no sé si es el momento ya que destripemos el final. Pero eso, al final se da cuenta de por lo que ha estado luchando toda la película y dice, pero en realidad yo, en fin, lo decimos luego. ¿Qué queréis comentar? Introducir un poco más información sobre la película. Esta película la dirigió, como decía Scorsese, Gene Wilder también, pero es un remake, ¿vale? Es un remake de una película francesa del 76, que originalmente se tituló Un elefante se equivoca enormemente. Que por cierto es lo que os puse por WhatsApp, que no me contestasteis. Y, y, y nada, el tío este, el director, lo que hizo fue coger al mismo guionista que hizo esta película de versión francesa y dijo, bueno, ahora vas a venir aquí, vas a volver a escribir este guión, pero para el cine americano. Y así es como empezó un poco, digamos, la película. La película no llega a durar más de hora y media y es una película cómica típica de la época, como hemos dicho. Yo, a lo que habéis comentado, decías, tío Gandhi, que es todas las tropelías que hace el tío por enamorarse de una mujer que acaba de conocer. Yo creo que no se llega a enamorar, yo creo que se encapricha, ¿vale? Sí, Y creo que al final, luego lo contaremos, al final creo que lo demuestra un poco.
¿no? Sí, es ese capricho, es Sí, esa culo veo, culo quiero, uy, qué chica más guapa, qué jovencita, en fin. sí, Sí, la palabra es capricho. sí. Y luego también, ya he dicho que no, para mí no es una gran película, pero he de reconocer que, como habéis puntualizado también, me sorprendió también mucho cómo trata la homosexualidad en la película por la época en la que está grabada. Me llevó una grata sorpresa. Efectivamente, los hombres nos pintaban muy mal, sobre todo los cuarentones que ya estamos en una época de envejecer casi, un Capa poquito. caída. Y capa caída, sí, sí, sí. Bueno, es que todo esto de el tipo que se encapricha de una joven, una tía que está muy bien, ¿qué tal? Yo creo que tiene un poco que ver con el tema que yo lo encontré, una temática de la película que es la crisis de los 40, claramente. Porque esto va de 4 amigos y de como sus aventuras, y en particular de uno, ¿no? De Teddy, que es el que lleva un poco la voz cantante, digamos, ¿no? Claro, él conoce a la modelo esta, él tiene la suerte o la desgracia de aparcar el coche un día que va al trabajo, un trabajo gris, en una vida gris, un coche gris, un aspecto gris, todo es gris, ¿no? Y de repente la ve vestida de rojo, pasa por encima del agujero de ventilación extraño que suelta aire dentro del garaje y se le levanta la falda y le ve las piernas, le ve las bragas, se lo ve todo, ¿no? Entonces, claro, la chica pasa de largo y dices, bueno, en ese momento tú ves esto y dices, bueno, pues esto me recuerda a la película esta de Marilyn, no sé en qué película sale, ¿no? Pero es una escena también muy famosa que se tiene que coger la falda así, ¿no? Hay una serie de fotos muy famosas, pero la gracia está en que ella, es lo que decía Víctor antes, a ella le ha gustado la sensación y se da la media vuelta, vuelve y se pone a bailar con una música que suena de fondo y tal, ¿no? Allí, y vamos, la cara del tío es para verla. Es para verla. Entonces, ese es el punto en el que él dice, Buah, esta tiene que ser mía, sea como sea, ¿no? Y salir un poquito de esa dinámica de vida normal, de tal, un poco, pues eso, como el que dice, me tengo que comprar una moto porque quiero volver a sentirme joven, ¿no? En plan, total crisis de los 40. Sí, dime, Miguel Ángel, dime. No, que se ha sentido identificado lo que iba a decir, dice lo de la moto y Exacto. levanta la mano. Me sentí identificado. Uno nos compramos motos, otros persiguen mujeres de rojo. Y en definitiva, lo que has dicho, que justamente me ha hecho mucha gracia, me da pie a una cosa que quería comentar, Pepe. Has dicho que es una escena muy gris y de repente aparece la mujer de rojo. ¿Vale? ¿No os recuerda que esto, bueno, aparte que ya lo han hecho en muchas películas, hay una película más reciente que esta que pasa lo mismo? Es una película que es todo muy gris, le está mostrando un mundo determinado, es todo muy gris y de repente aparece una mujer de rojo para distraer al personaje. Matrix. Vale, sí. Ah. Pero escucha, ese truco no se lo utilizan ahí. Yo hasta hace poco estaba viendo Elementary, que me he papeado las 7 temporadas, y ahí, yo la casualidad, hay una escena de una fiesta, una secuencia de una fiesta, y están Holmes y Watson, bueno, en Elementary Watson es Lucy Liu, ¿vale? Sí. Todos en la fiesta están vestidos de negro y gris, excepto Watson que va de rojo. Entonces hacen una panorámica y solo se la ve a ella. Solo se la ve a ella. Y hay otro caso más. Si no recuerdo mal, en la lista de Schindler, no sé si le estoy pisando el comentario, dilo tú, dilo tú. No. La lista de Schindler es todo en blanco y negro, excepto la niña que va de rojo. El abrigo de la niña abrigo. Que lo hace con toda la intención para que casi al final de la película vuelvas a ver ese abrigo en una pila de cuerpos. Sí. Y hablando de colores, yo me he acordado ahora de Pleasantville con Reese Witherspoon y Tobey Maguire, y creo que el primer toque de color que aparece, no sé si es una rosa, también el primer toque es rojo. Por cierto, una película buenísima. Y una banda sonora maravillosa. Ah, mira, no me acuerdo de eso. Y hablando de películas y referencias, Marilyn, la icónica escena de la película con el vestido blanco y el que se levanta es La tentación vive arriba, de Billy Wilder, que, por cierto, el título original es The 7-Year Itch, que es La tentación de 7-Year Itch vive arriba. No, The 7-Year Itch sería así como la comezón de los 7 años o el picor de los 7 años. Y es algo a lo que hace referencia el personaje el protagonista cuando está hablando con su mujer, que ha leído en un artículo que los matrimonios a los 7 años atraviesan su primera crisis. Es cuando al hombre como que le entra ese picor de, ay,
que no me buscaré una distracción. Y bueno, eso entronca un poquito con la película de la que hablamos. Al final plasma eso, una vida gris que decías tú, un matrimonio burgués, con una vida aburrida y también bastante hipócrita. Y además no solo ese matrimonio, sino toda la gente que le rodea, toda esa sociedad. Y cómo, bueno, pues intentan salir, pues bien por la crisis de los 40 o por lo que sea, y el hombre intenta salir de eso. Mira, para que no se me olvide, hablando de ese capricho y esa volubilidad y eso de, bueno, pues hoy me gusta esta, pero mañana me gusta la de más allá. Yo quería relacionarlo con una obra bastante anterior, y es que, bueno, el tema este no es nada nuevo. O sea, la burguesía y los hombres han tenido crisis de los 40 desde siglos atrás, y en el Rigoletto de Verdi hay una famosa aria del Duca, que la conoceréis, la de La Donna è mobile. Vale, pues la letra lo que está diciendo es que el duque en ese momento está en una posada. Es un mujeriego, ¿vale? Va de flor en flor, y como es el duque, bueno, pues puede tener a la mujer que quiera, y en ese momento va a ligar con la posadera. Y canta el aria esta, y dice que la mujer es voluble y que cambia de opinión y que cambia de lo que dice y tal. Y todos los críticos dicen, pero si es que todo lo que estás diciendo de la mujer aplica a ti. Tú, como príncipe, tú como hombre, eres el primero que se encapricha de una, se encapricha de otra. Pues bueno, Rigoletto es de finales del 19, pues bueno, a finales del 20 la cosa sigue igual. Gran apreciación. Muy bueno. Pues nada, vamos a hablar, si os parece bien, el tema principal de la película. A ver quién. Mira, ya aprovechando que tiene la mano levantada, tío Gandhi. Yo la tenía levantada de antes y ya se me ha olvidado bajarla. Bueno, pues a ver, resumiendo un poco el argumento, Teddy, que es el personaje que interpreta Gene Wilder, que trabaja en una agencia de publicidad, en una oficina, casado con dos niñas ya pues adolescentes, conoce o ve, más bien dicho, ve a una mujer despampanante una mañana en el aparcamiento del lugar donde trabaja, y se encapricha / enamora de ella, y hará todo lo posible por conocerla e intentar quedar con ella. Esta película, eso, yo creo que saber que está basada en una obra de teatro francesa te ayuda a ubicar un poco todo lo que ocurre, y yo creo que está planteada como una comedia de equívocos y enredos. Exacto. El resto de la película pues son las diferentes tonterías, entre comillas, que él va haciendo pues para primero enterarse del nombre de la chica, llegar a hablar con ella, intenta quedar a cenar con ella, bueno. Y después de unas cuantas peripecias en las que también aparecen sus amigos y quedan retratados pues estos maridos de cascos ligeros que retratábamos antes, después de una serie de aventuras, bueno, al final, digamos, consigue estar en una habitación a solas con ella, y pues no contamos más por si alguien la quiere ver, aunque luego seguramente destriparemos el final. Yo tengo que decir que el final yo lo encuentro un poco frustrante, porque él, al final, el ansia que tiene te la transmite, que lo consigue, y luego lo que ocurre en la habitación es, no sé, como muy vulgar, ¿no? Muy, sí, como esa que es la palabra. le baja el listón, ¿no? Todo lo que él Sí, pensaba. esa idealización Sí, se queda se le va la en lo porra. real, en lo prosaico, en lo vulgar, y dices, en realidad era más bonito lo que yo tenía en mi mente que luego esto, que es solo algo, es un polvo, es que es lo que él dice, es un polvo, es algo físico, bueno,
Yo creo que el libido le bajó a ella cuando lo vio en calzoncillos, o sea, Por los calcetines. y los calcetines, o sea, ya lo advierte, en la cama con calcetines no, o sea, ojo, pero esos calzoncillos, o sea, yo de repente digo, coño, esto es una película de Alfredo Landa, o sea, ahí me pones ahí Alfredo Landa y digo, me pega, o sea, me pega totalmente. Bueno, Sí, con rizos. Dicen que poseer no complace tanto como desear, ¿no? Y sería bueno, una frase que le diría al pelo, ¿no? A lo que le ocurre a él. Sí. Pero también hay que decir que tiene muy mala pata. Porque, caray, cuando ya dices, ya lo va a conseguir, ¡pumba! El marido de ella. Y lo siento, pero lo tengo que decir. Sí, es Si un no, jarro de reviento. agua fría, pero la verdad es que para que te des cuenta de lo vulgar que es todo, dice, es que era un tío que iba a engañar a su mujer, no, es que también era una tía que iba a Una tía. engañar a su marido. Eso, un poco era limón de lo que comentábamos, del papel de la mujer ya a finales de los 80. Esta película es del 87 y, en fin, sí que habrá un poco de empoderamiento, ¿no? Ahora cuando terminemos de hablar de personajes y todo esto lo comentaremos. Pero ojo, la mujer Didi también tiene un rollo rarito con el novio de la hija, ¿no? Sí, correcto. Es algo que había que decir. Ojo, cuidado, Y además cuidado. secreto. A ver, sí, pero... Hombre, eso yo creo que es algo anecdótico y es una forma más de dejar mal a los tíos. O sea, dices, no es que solo un tío de 40 años, a lo mejor por su crisis de los 40, se puede encaprichar, sino que también hay adolescentes medio agilipollados, porque están lo suficientemente gilipollas como para ir con las pintas de un punky, que además se encapricha de la madre de su novia. Y yo creo que la madre no está escondiendo nada, sino simplemente que no le da ninguna importancia. Y como no tiene ninguna importancia, ni siquiera se los deja transmitir a su marido ni nada. Ahora sí, si fuera al revés, con lo celosa que es ella, ya veríamos qué pasaba. Pero eso... No, para ella no significa nada el chico este y bueno, no sé, le deja que le meta mano, yo creo que como un poco de pena. Está tan desesperado y tan enamorado de ella. De todas formas, también hay que decir que lo siento por los punkis que nos escuchan porque igual los acabamos de perder. No, pero bueno, mira, entroncando con el tema del machismo y todo esto que comentábamos, le toca la teta, ¿vale? Y se ve claramente como... Es la típica escena que hubiera levantado 100.000 tweets de ¡oh, esto es no sé qué, acoso, tal! Y no le da ninguna importancia, ¿no? No se la toca, se la magrea. Caray, si se coge la mano así y se la coge luego en plan de ¡ay, no me la voy a lavar en la vida! Y dices, joder, esto es demasiado, tío. Y además, vamos a ver, yo no tengo nada contra los punkis o la estética, pero vamos a ver, estás ¿en qué ambiente estás? Estás saliendo con la hija de unos burgueses que trabajan en una oficina, pero ¿a dónde vas con esas pintas? Estás hablando como un padre, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Pues sí, pues vale. Bueno, yo la crisis de los 40. Yo he de decir que dentro de lo que más de las cosas que más me ha gustado al ver la película son las escenas de la compañera, la secretaria, no sé si secretaria o compañera de trabajo, que claro, con la confusión esa que se cree que, porque él se cree que le está llamando a la Kelly LeBrock y en verdad con la que habla es con esta secretaria compañera suya, pero él no lo sabe. De hecho, creo que la película se termina y él no acaba de enterarse de por qué le está puteando esta chica, ¿no? Pues esas escenas para mí son las mejores. Yo cuando la veía ya salir digo, aquí me voy a reír seguro. Es muy bueno. Y de hecho es lo que comentaba antes. Llega un momento, al principio, él no lo sabe. Él no tiene ni idea de por qué le está puteando y le raya el coche y le tuerce la antena del coche y él se queda flipado. No dice ni hace nada, ni se queja. O sea, ahí ya, digamos que él se siente culpable por algo y dice, seguro que algo he hecho mal y lo que está haciendo esta mujer me lo merezco. Luego... En el otro equívoco, cuando... que la verdad es que es muy gracioso cómo reacciona él cuando la ve en el bar de copas. Cómo se sienta y de repente, como con un resorte, sale corriendo. Y claro, ahí ya, supongo que sospechará algo
y el tío patéticamente deja que esta mujer le quite el freno de mano al coche y él, no sé, se podría haber muerto en un accidente, pero lo asume porque, bueno, él está siendo una mala persona y, bueno, esas son consecuencias. Bueno, si no habéis visto la película, igual esto de quitar el freno de mano no tiene importancia, pero hay que recordar que la película está ambientada en San Francisco, ¿no? Entonces, claro, ahí las pendientes son bonitas. Sí, del 30% y, claro, acabas donde acabas. Por cierto, Pepe, esta actriz que hace de secretaria... Sí, la señora Milner. Me hace gracia porque se llama señora Milner. Milner, yo me imagino que será soltera. Me lo quiero imaginar, porque aunque aquí, como da igual que sea soltero o casado, te enrollas con los demás igual, ¿no? Pues esta mujer se llamaba Hilda Radner, era la mujer de Gene Wilder en el momento. Me hizo gracia, digo, mira tú. O sea, Qué ha bueno. metido a su mujer, ¿no? Y la utiliza como un... Porque son todo equívocos, es lo que dices tú, él quiere hablar, cree que está hablando por teléfono con la mujer de rojo, pero no, quien ha cogido el teléfono ha sido esta señora, entonces es un primer equívoco, falla en la cita, ella le putea, luego vuelven a quedar otra vez, lo que tú dices, él cuando la ve se levanta, creo que dice, ¡ay Dios! o algo así, se levanta y sale ¡Ay, corriendo. Dios! Exacto. Y luego se esconde en el coche, ella la encuentra en el coche, él simula que tiene un infarto, ¡ay, mi corazón, mi corazón! Y aquella coge, ni corda ni perezosa, y quita el freno de mano del coche. Sí, dice, y por ahí te pudras. Sí, sí. Luego le apuñala las ruedas. Luego Sí. lo ve en la mesa y le tira tinta china encima de los papeles. Y dices, joder, es que va a saco a por él. Sí. Y el otro, ni chista. No, Y qué va. bueno, vale la pena decir cómo se soluciona todo eso. De repente, un día en la oficina ella está acarameladísima y súper amable. Y todo es porque ha encontrado el amor de la mano del ayudante que tiene el propio Gene Wilder en la oficina, porque intercambian unas miraditas y de mira, eso igual sí que es un poco machista, ¿no? Porque en el momento ella, digamos, ya está... Sí, aunque se me vaya a criticar, hay cosas que se están llevando muy al extremo. Igual me fusilan por esto, pero no sé, yo creo que lo que pasa Yo en me esta... interpondré entre tú y el pelotón de fusilamiento. Lo que Tranquilo. pasa en esta película... Déjalo que hable, déjalo que hable. Lo que pasa en esta peli no, tampoco es tan grave, ¿no? Vamos a ver, a esto va un poco de acoso y derribo y de hombres que persiguen a mujeres. A ver, creo que se llama Cavill, que es el que hace de Superman en las películas de la Liga de la Justicia. Se llama Henry Cavill, ¿no? Este chico lo han apartado, ya no será nunca más Superman, ¿vale? Lo han apartado porque se le ocurrió decir que eso de que los hombres persigan a las mujeres, caray, pues que eso está bonito. ¿Vale? Entonces lo han crucificado y ya no va a ser más Superman. Pues esa es la última noticia que tengo yo. Sí, Entonces, hay cosas que me parece que se están empezando a llevar al extremo. En esta película ella se siente halagada porque, claro, cuando ella claudica es cuando ve que la está persiguiendo. Es que se le tira encima del coche. Es que la persigue a caballo. Es que hace lo imposible porque ella se fije en él, ¿no? Que eso tiene dos vertientes, vale. Los tiene, ¿no? Que puede ser machista y persecutorio, vale. Que esto está enfocado desde un punto de vista inocente, también vale. ¿no? ahí está. Porque esta película Es que... o sea, trata muchos temas de una forma muy inocente, que es algo que hacía el cine antiguo, que ahora es distinto. Ahora es todo más, no sé, como más Antiguo, abstracto. señores, es lo que tiene más de 30 años. Nota de edición. Venga, va, provecto. Algo más provecto. No sé lo que opináis al respecto. Mojaos. Yo me mojo, yo me mojo. A ver, yo sinceramente pienso eso, que hay un neopuritanismo que se ha adueñado de la sociedad y antes, pues igual, hace años o siglos era con tintes religiosos y ahora es con tintes ideológicos. Y cosas de las que antes nos reíamos, ahora ya no nos podemos reír de ellas. Y en el momento ya no te puedes reír de ellas, pues eso, falta libertad y falta humor. Así que, bueno, pues yo creo que hay que mirar al pasado con una mirada más limpia y en su contexto y no crucificar a nadie. Que ahora, exacto, cualquier cosa que digas, bueno, pues te puede llevar a la muerte social. Totalmente de acuerdo con vuestra opinión, totalmente.
Y para muestra un botón. O sea, fijaros, y lo digo así de claro, fijaros en los Oscars de este año, lo que ha pasado. Tal cual, tal cual. Y no hay que decir más. O sea, tal cual. Mejor directora, mejor película, tal, no sé. Sí. Es que ya no hace falta meter comisarios políticos, porque es la propia gente la que hace de autocensor. Y de, bueno, voy a decir esto o no voy a decir esto porque sentará bien, sentará mal, cuidado, tal. ¿Vale? Pues si eso es lo que viene, eso terminarán prohibiendo a Bugs Bunny, por ejemplo. Alguien demasiado libre. Eso es todo, amigos. No, desde luego, la verdad es que encaminados mal estamos, ya os lo digo, pero no sé. ¿Cómo acabaremos? No lo sé. No lo sé. Bueno, retomamos el tema que nos trae hoy, chicos, la película de La Mujer de Rojo. Si queréis, terminamos con el sobre qué va, cómo acaba, si queréis decirlo ya, no hay problema. Tiene más de 30 años la película, no creo que haya ningún problema. Pues él, después de 1001 peripecias, que lo que hemos comentado, consigue quedar en una habitación de un hotel con ella. El encuentro es bastante... rebaja mucho las expectativas que uno tiene, ¿no? Porque, entre otras cosas, él se quita los calzoncillos, los tira así, ¡fua! En plan, ¡buah! Esto ya voy... Y claro, ella le dice, a ver, los calzoncillos han caído encima de la mesita. De la mesita no, de la lámpara. Por favor, levántate y cógelos, ¿no? Y eso rompe la escena por completo y dices, ¡guau! ¡Qué putada! Ahora que estás a punto de, ahora me tengo que levantar, coger los malditos calzoncillos. Exacto, es que en el cine, pues simplemente es la pareja que se desnuda y suena la música. Y aquí no. Aquí no. Aquí no hay música y hay calcetines, hay calzoncillos encima de la lámpara. Horrendos, por cierto. Sí. Y además, él se levanta de la cama, claro, ya está desnudo y se tapa pudoroso con un cojín. Y quería aprovechar porque para comentar eso, a mí personalmente la manera que tiene Gene Wilder de hacer humor sí que me hace gracia. A mí pues sí que lo encuentro cómico. También, pues eso, es muy de la época y a lo mejor cualquiera que lo vea ahora dice, pues no le hace ni pizca de gracia. Pero una cosa que me sorprendió de la película es que había mucha gesticulación, mucho comentario y mucha forma de hacer humor, tal como se ve en El jovencito Frankenstein. Y yo creía que eso venía de la mano de Mel Brooks y no, yo creo que hay mucho de Gene Wilder en esa película o que influyó incluso mucho en Mel Brooks, porque luego ves otras películas de Mel Brooks y tiran por el mismo rollo. Y no sé, ese humor me gustó mucho. Terminando después del comentario de Víctor, ¿vale? Terminando con el argumento, cuando ya por fin parece que ya van a ello, ¿no? Que ya le dice esto de monta vaquero o algo por el estilo, entonces el marido de ella llega y tiene que salir corriendo por la ventana y acaba en una cornisa, ¿no? Entonces, la gente piensa que se va a tirar, él les dice que se aparten, ¿no? Pero la gente así con la mano, fuera. Parece que se va a tirar y al final aquello acaba siendo todo un evento, sale en la televisión, su mujer le ve. Yo me gustaría saber cómo acaba realmente, porque su mujer le ve y su mujer, no sé si se ríe o llora y no sé qué saca la mujer de todo esto, ¿no? Porque él está ahí en una cornisa medio en pelotas, porque sí, lo saca que encima... La reportera le guiña un ojo. La reportera que está cubriendo la noticia le guiña un ojo y tal. Y entonces, no sé. Es todo un poco... Al final es un poco extraño. No, pero yo creo que esa escena justamente está diciendo, pero yo qué hago. Bueno, esa escena que en verdad es el principio de la película, que lo que hace es volver atrás, ¿no? Te hace un rebobinado y te llega al final de la película, que es esta escena que está en la cornisa en la que estamos hablando. Y ahí ya, digamos, un poco fumándose ese pitillo, recapacita, como diciendo, ¿pero qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo? Tengo una mujer maravillosa, unos hijos. Lo que dice Miguel Ángel es, ¿pero qué coño hago yo aquí? Exacto, es lo que dice. Y el tío, mientras se cae, bueno, no se cae, se tira porque lo van a recoger los bomberos, no porque se quiera suicidar, se queda mirando lo que tú dices a la reportera, aquella le guiña el ojo y este vuelve a empezar otra vez desde el principio. O sea, se vuelve a encaprichar ahora, pero de otra tía. O sea, exacto, no he aprendido nada. Exacto. No he aprendido nada. Acabo de vivirlo porque es que es muy vulgar. Él está al lado de la ventana escuchando cómo gime la otra y dice,
Si es que era un polvo, era solo un polvo. Luego lo que has comentado de la mujer que lo está viendo por televisión y ella está llorando, yo creo que eso lo dejan un poco en el aire. Sí, en el aire. Porque ella sí, ella es muy fuerte, ella es muy celosa, pero ella ya se da cuenta cuando los amigos montan el numerito para llevárselo, ella ya sospecha. Y cuando lo ve ahí, ella ya sospecha y ahí se ve que ella está sufriendo realmente porque lo quiere. Pero queda un poco en el aire, como dices, no se sabe cómo reaccionar al final. Y los últimos 10 segundos de la película es eso, pues me guiña el ojo otra tía buena, pues ya estoy listo para volver a la brecha. O sea, no he aprendido nada. No me extraña que la película francesa tuviera segunda parte. Sí. Que por cierto, se ven bueno, habéis dicho que esto está basado en una obra de teatro y en una película francesa, ¿no? El nombre de ella es Charlotte, ¿no? Y el nombre de la mujer es Didi. Yo creo que eso lo han... A ver, que no sé qué opináis de esto. Tarda 45 minutos, no, 42 minutos me parece, 42. Él en averiguar el nombre de ella. Y la película tiene hora y media. O sea, hasta mitad de película él no sabe ni cómo se llama. Lo cual le va dando interés, ¿no? Porque el tío te va arrastrando en plan de, va, venga, ánimo, va, que tú puedes. Claro, pero es una muestra más de que él se ha enamorado de una imagen y de una sensación y de una sensualidad. ¿Cómo se llame? Charlotte o Marie o qué más da. A veces es un poco más el volver a sentir eso, el enamoramiento, el desear algo físico, carnal, más el deseo que el hecho mismo de al final poseerlo, ¿no? Que al final dices, es que es eso, era un polvo, era nada más, ¿no? Una cosa que se me había quedado en el tintero y también a colación de esta escena final, que hay un momento cuando está en la habitación que ella, digamos, ya claudica y después de que él la ha estado persiguiendo toda la película, dice, y ahora ya que ella sabe que él está casado, tal, dice, pero a pesar de todo, nunca he deseado a un hombre como a ti. Dice, hombre, vamos a ver. Gene Wilder, sí, rubito con los ojos azules, pero no es... Es más Alfredo Landa que Paul Newman. A ver, pero igual lo dice por eso. Ojo, igual lo dice por eso. Y en vez de decir, nunca he deseado un tío tan feo como tú, dijo, nunca he deseado un tío como tú y quítalo de feo. Yo quiero verlo más como, quizá, como influido por Woody Allen, que Woody Allen también en sus películas siempre es la tía joven buena, está enamoradísima del tío mayor intelectual feo. Pero él lo puso en práctica, quiero decir, ojo. En su vida real, quiero decir. En su vida real, a ver, la mujer que él tiene en la vida real, Gene Wilder... quiere decir Woody Allen. Woody Allen. Sí, realmente sí. O a lo mejor, a mí me recordó un poco, o una posible justificación sería la de, vale, la chica guapa se enamora o le ve un punto al tío feo porque la hace reír. Que esto es talmente lo que dice Jessica Rabbit en Quién engañó a Roger Rabbit. Dice, pero ¿cómo puede estar usted casada con este conejo? Dice, él me hace reír. Es la única esperanza que nos queda a los feos. Es muy buena apreciación, es verdad. No había caído en ella, es posible. Yo lo vi desde el otro lado, pero mira. Jessica Rabbit también va de rojo, por cierto. Sí. A ver, es que el rojo es el color de dar guerra. El color de la pasión. Y de la sangre. Sí, y del peligro. ¿Y en qué gemas? No, eso para otro programa. Rubí, espinela, granate. Ay. Muy bien, pues bueno, yo creo que hemos destripado bastante lo que es el guión de la película, de qué trata la película. No sé si queréis comentar alguna cosita más antes de pasar a hablar de los actores principales. ¿Queréis comentar alguna cosita más? ¿No? Pues si os parece bien, pasamos a hablar de Gene Wilder. Este personaje pues nació en Estados Unidos, en Milwaukee, Wisconsin, en el 33. Desgraciadamente nos dejó en el 2016. En su repertorio tiene películas tan memorables. Yo creo que la que más recordamos todos posiblemente es la del jovencito Frankenstein, ¿vale? Luego hay que recordar, tiene un montón de películas, pero hay que recordar
Aquí se llama Un mundo de fantasía, que fue la primera película que se hizo sobre Willy Wonka, ¿vale? Que él hace de este personaje de Willy Wonka. Y luego, claro, pues luego tiene un montón de películas como Los productores. Hay una que a mí me gusta mucho, que no sé si la habréis visto, que es Terrorífica Luna de Miel, que está muy graciosa, es así un poco con fantasmas y tal, y a mí me hizo mucha gracia. Esa la vi yo hace mucho tiempo. Y yo creo que la que más recuerdo de él, que llegué a verla en el cine, es la de No me chilles que no te veo. Sí, esa fue un exitazo. Ese fue un éxito esa sí que llegué a verla en el cine. Ya después de esto, a este actor ya le perdí un poco, bueno, creo que ya lo dejó un poco lo dejó ya un poco aparte, porque ya el hombre ya está mayorcete. Y es un tío que nos ha hecho reír en un sinfín de películas. Tenía otra película con Richard Pryor, ¿no? Yo creo que a rebufo de esta primera llegó a hacer otra, pero no recuerdo. Sí, Sí, espera no que me la mientas, no me mientas que te creo. Sí, no me A ver, ese es el título en España. Sí, a ver, que es lo que tiene, ¿vale? Finalmente se llama Another You. ¿Another qué? Another You. Another Otro You. tú. Bueno, luego también tiene El rabino y el pistolero, la famosa de sillas de montar calientes, que no sé, no quiero ver cómo se llamaba originalmente esa película. Y luego otra como, quiero recordar, se llama Hanky Panky, una fuga muy chiflada, que también sale su mujer como actriz principal con ella. Y bueno, ya digo, este hombre nos ha hecho reír muchas veces con películas muy interesantes. Sí, pero es una persona, es como muy de teatro, ¿no? Porque gesticula muchísimo, exagera las expresiones. Yo, la cara que pone él cuando la ve bailar en el sótano, yo me quedé con eso. Y ya Las con eso ya te caras. empiezas a reír, porque es que se le van a salir los ojos de... A ver, con la boca completamente abierta, que solo le falta babear. En plan, pero, y se pasa toda la película haciendo cosas así, súper expresivo, muy gesticula mucho, muy tal, como muy de teatro lo veo yo. Yo creo que por eso lo eligieron para Willy Wonka, para hacer de tío loco. Justamente lo que iba a decir. O sea, tenéis que ver la de Willy Wonka, si no la recordáis o no la habéis visto, las expresiones que nos regala en esta película, porque es maravilloso. O sea, ríete de la nueva película de Johnny Depp. ¿Pero no te gusta en esa película? Me gusta, pero que yo creía que Johnny Depp, la expresión que le da tan seria, esos ojos que lo decían todo, eso ya venía del anterior. Eso ya venía copiada de la película de este maravilloso actor. Bueno, pues si queréis pasamos a... ¿Queréis decir algo más de Gene Wilder? No. Pasemos a Kelly LeBrock. Yo creo que con una mano podemos decir las películas que ha hecho, ¿vale? Con una mano. ¿Y con la otra? Con la otra no te voy a decir lo que voy a hacer. Es que lo has dejado huevo, tío. Esto no lo voy a... Esto lo pongo al principio esto lo pongo al principio, tío. Al principio lo que ponemos antes lo pones... Qué bestia. A ver, esta chica protagonizó, se hizo famosa por La mujer de rojo. Luego hizo en el 85 La mujer explosiva. Escucha, algo no me cuadra. Esto se estrenó en el 87. La mujer de rojo se estrenó en el 87. Perdón. Esta la hizo antes, cierto. La mujer explosiva la hizo en el 85, cierto. Yo creo que esa película la hemos visto todos. Sí. O sea, es un clásico nuestro de nuestra época juvenil. Luego sí que interpretó la otra película un poco más conocida, es la de Difícil de matar, que es donde conoció a su marido, que ya se separó de él, que es Steven Seagal. Sabéis que se casó con Steven Seagal. Y aquí es donde lo conoció. Ajá, me sonaba. Sí. Y poco más. Ha hecho algunas películas más, pero es que esta mujer, la verdad es que físicamente es impresionante, pero como actriz, pues, ¿qué queréis que os diga? Cada uno tiene sus limitaciones. ¿Qué iba a decir? Habéis dicho al principio que la metieron un poquito como un calzador en la peli, ¿no? Igual tiene que ver con que, a pesar del papel que tiene, que es, digamos, como coprotagonista, en los títulos del principio sale en sexto lugar. Igual es porque no habla mucho. A mí me sorprendió, digo, ostras, en sexto lugar esta chica, pero claro, si la metieron así un poco con calzador, ¿no? A ver, es que los que hacen de amigos de Gene Wilder
prácticamente todos son conocidos, ¿eh? O sea, yo no me acordaba, es decir, que no me acordaba de sus nombres, pero yo los recuerdo haberlos visto en otras películas. O sea, era gente que tenía un caché. La misma mujer de él, que es la que hace de secretaria, que le hace la vida imposible. La que hace de mujer en la película, también os sonará de muchas pelis también. Es ese tipo de actores y actrices que dices, ostras, sé que lo he visto en un montón de sitios, pero no sé ni cómo se llama ni dónde la he visto, pero te suenan. Sobre todo para el público americano, pues los conocerían bastante más. Sí, sí, yo supongo que sí. Pero vamos, en resumidas cuentas, esta actriz pues era mucho físico y bueno, no sé si habéis visto cómo ya tiene sus 60 años o así, pero no sé si habéis visto cómo está ahora la mujer. Pues el tiempo es implacable. Memento mori. Y el tiempo es implacable y la cirugía un desastre. Es que es muy difícil envejecer con dignidad, sobre todo si tienes la presión de que vives de tu imagen. Salseo. No sé si seguís la serie de Prodigal Son, ¿no? Bueno, pues es sobre el hijo de un asesino en serie. En la nueva temporada sale Catherine Zeta-Jones. La primera vez que la ves, dices, esta es una que se parece. Una operada que se parece a Catherine Zeta-Jones, pero no, es que es Catherine Zeta-Jones. Y se ha dejado, o sea, se ha operado, obviamente, pero se ha destrozado. Si tú sabes que Catherine Zeta-Jones tenía la cara muy angulosa, muy tal, bueno, pues ahora la cara es prácticamente oval. Y la ves y dices, jo, no sé si es que carecen de criterio a la hora de ver dónde meter el bisturí o qué, pero es algo que con todas las actrices estas icónicas que teníamos, ¿no? De Sandra Bullock, Catherine Zeta-Jones, la que comentábamos el otro día de Homecoming, ¿vale? Caray, es que le han dado al cuchillo, caray, sin criterio. No sé. Puntualizar una cosilla, que estoy viendo en IMDb y La Mujer de Rojo, es que igual aquí los estrenos son diferentes, ojo, pero en Estados Unidos se estrenó en el 84. Vale, yo lo tengo estrenado en el 87 en España. Claro, entonces, sí. Y luego La Mujer Explosiva sí que se estrenó en el 85. Por eso, digo, me había quedado ahí un poco raro puntualizar también que La Mujer Explosiva es uno de las películas del director afamado americano John Hughes. No sé si sonará, el de 17 velas, La chica de rosa. ¿No suena nada de este director? Bueno, pues a los que leéis Ready Player One seguro que suena. Oye, ¿de La Mujer Explosiva se hizo luego una serie de televisión? ¿O estoy confundiéndolo yo con otra cosa? Pues no lo sé. La verdad es que no me suena nada. No. Sí que hay. Sí. Perdón, es Una chica explosiva. La Mujer Explosiva serie. Buah, La Mujer Explosiva, Weird Science, toma ya. Los albóndigas en remojo que decías tú, Víctor. Vaya tela. Qué forma de traducirlos. La Mujer Explosiva. Película del 85. Y claro, en la serie de televisión yo no sé si aparecería Kelly LeBrock. No lo sé. Sí, hay una serie. Sí, es que a mí me suena que se llama igual, Weird Science. aquí en España, en alguna Del cadena. 94. No sé si en Canal Now, en alguna autonómica, pero no, claro, no sale esta mujer. Una tal Vanessa Angel. No sé, a ver. No, a mí no me sale Es eso. una, sí. Bueno. Sí, por la estética tiene que ser Vanessa Angel. Bueno, esto no es interesante. No. No, pero esto es para que lo edite Miguel Ángel. Es que se aburre. Vale. Cabrones. ¡Ay, estaba el micro abierto! Bueno, continuemos con los personajes, va. Iba a decir algo y ¿Qué es lo último que habéis dicho? Así, interesante. Nada, yo estaba destripando a las actrices de Hollywood porque se escuchillaban la cara. Sí. No, a colación de eso, yo creo que es algo que se está denunciando mucho de mira qué mala es la sociedad y la presión a la que se somete a las actrices que tienen que hacer estas atrocidades con su cara. Y yo creo que está bien denunciado, pero es que estamos en 2021 y eso no para. O sea, no dejan de hacerse verdaderas atrocidades de cirugía plástica, pues para intentar seguir trabajando y tal. Y dices, bueno, es que, jolín, pues está muy bien denunciarlo, pero habría que cambiar un poco
esas formas de comportarse. No sé qué actriz, ahora no recuerdo, lo vi el otro día. Demi Moore le ha pasado hace poco también. Sí. Una actriz no muy mayor. Es que, no, una chica joven, y decía, me ofrecieron mi primer papel de abuela el día que cumplí los 40 años. Y dices, hostia, caray, no sé, un poquito de equilibrio, ¿no? No, se ve que allí si no estás muy buena no sales en ningún lado. No sé qué actrices, bueno, algunas hay, ¿no? Pero las menos que han sido famosas desde el principio hasta el final. Casi todas se quedan, pues ya te digo, en los 40 empiezan a desaparecer, se empiezan a cuchillar la cara y eso debe ser porque si no estás buena no te ponen. Así de simple. O sea, ya, pero pues, no siempre tienes que estar buena para hacer un papel, coño. O sea, no. en Hollywood Es se ve que así. sí. Bueno, mira la que ha ganado este año, que es la mujer de uno de los hermanos Cohen. Sí, correcto. O sea, es una de esas extrañas, bueno, de extrañas sí, no, una de esas excepciones, tío. pero ya Es lo verdad. comentamos en el podcast de los Oscars, que me da mucha rabia porque esta tía hace siempre el mismo personaje y ya me cansa un poco. Ojo, que no he dicho que no me guste, ¿eh? A mí me gusta mucho esta actriz. De hecho, ya lo dije, tiene una serie maravillosa en HBO que se llama Olivia Kingsville o algo así, no me acuerdo. Y de ahí ya le dieron en los Globos de Oro y es maravillosa. Pero, no sé, yo no creo que tengan que estar... No sé, hay personajes que no tienes que estar bueno para hacer tu papel. Sí que es cierto que luego te coges a la Charlize Theron donde le dieron el Oscar y tuvieron que maquillarla como si fuera la fea del bote para que luego acabaran dándole el Oscar. Eso también tiene la hostia, ¿sabes? O sea, Vale, el ¿qué Monster pasa? Ball. En Monster, Exacto, pero no es que había... hace un papelón. Sí, hace un papelán. Pero no había actrices que a lo mejor dieran más ese... No sé, que estuviera dentro de lo que están buscando. No, tienen que buscar a la tía buenorra y la ponen fea. No sé. También es una de las cosas que valora mucho Hollywood, lo camaleónico que sea un actor y lo capaz que sea de transformarse. Sí, pero sí que es verdad que hombres maduros que triunfan en Hollywood hay un montón. Y cuanto más maduros son, como más estatus tienen. Sin embargo, actrices maduras hay muy poquitas. Glenn Close, Meryl Streep, Demi Moore. Jane Fonda ya es una institución. Y todas estas que de los 90, ¿no? Las que he nombrado antes un poco, ¿no? Bueno, por ejemplo. Sandra Bullock, yo qué sé, es que se pierden, se diluyen. Pero, por ejemplo, un caso muy cercano que tenemos, que la conocemos muy bien, hace tiempo que yo no veo actuar a Cameron Díaz. Por ejemplo. No, pero se retiró, eso fue voluntario, ¿eh? Ella se retiró pues para tener una vida. Igual no se retiró por completo, pero sí que lo dejó aparte. Y mira, a colación de eso, recuerdo una entrevista que le hicieron a la actriz, no recuerdo el nombre, a Meredith Grey, a la que hace las 16 temporadas de Anatomía de Grey, y dice que eso fue una elección personal que tuvo la oportunidad y lo aceptó. Dice, mira, yo voy a hacer esta serie y voy a poder tener una vida y tener familia y tener tal y triunfar en un cierto ámbito. Porque ella había empezado a hacer cine, ella sale en un papelito de unos segundos en Atrápame si puedes, que hace de azafata que se enrolla con DiCaprio. Pero eso, pues le surgió la serie esta, que yo creo que es una de las pocas que lleva... Yo no conozco una serie de los 90 o de los 2000 que lleve 16, 17 temporadas, 18, y ahí está. Jorge te pega. Doctor Who. A ver, pero he dicho de los 90, el Doctor Who es de los 60. Sí, es verdad. Bueno, tenemos una española que también va ahí a la par, ¿eh? Cuéntame. Nos estamos diluyendo otra vez. Pues venga, pues hablemos de los otros actores que también aparecen en la película, si os parece bien. ¿Queréis comentar algo sobre alguno de los personajes? Tenemos a Charles Grodin, que es Buddy, es el que hace de Buddy en la película, el personaje que hace de gay. Tenemos a Joseph Bologna, que posiblemente estos dos son los más conocidos, ¿vale? Dentro de la serie, que también lo hemos visto en un montón, infinidad de películas. Pero es lo que decíamos, por lo que yo os decía antes, que
Aquí, por lo menos en España, te suena la cara, sabes que lo has visto en otras pelis, pero ni sabes el nombre ni sabes en qué películas han salido. Pues nada, si queréis comentar alguna cosita más sobre estos personajes, estos actores. Hombre, pues eso yo creo que la colla de amigos que tiene sinvergüenzas, yo me los imagino perfectamente en una peli francesa. O sea, esos tipos, esas personalidades, la verdad es que no desentonan nada. Y luego, por otro lado, pues comentar eso que entre todos pintan un cuadro un poquito deprimente en tanto que es una sociedad muy hipócrita, porque sí, son eh, parejas de matrimonios, se supone que estables y felices, entre comillas, pero uno se dedica a engañar siempre que pueda a su mujer, y no es que sea una pareja abierta, como podían haber ya desde los años 70, sino que no, mi mujer es una santa y a ella no se tiene por qué enterar de lo que hago yo. Luego Teddy, el protagonista, también intenta engañar a su mujer. Luego hasta el amigo gay es igual que ellos. O sea, también es un sinvergüenza que engaña con un jovencito a su pareja, suponemos que de toda la vida o más o menos estable. Y el único que no engaña es también un sinvergüenza, que es el amante, que es el que hace posible que una mujer engañe a su marido. O sea, es todo bastante Es triste. la señora Schumacher. La señora Schumacher, que es la mujer de un médico y él es ayudante del médico, entonces cuando el médico tiene que operar, él se acuesta con la Sí, mujer de su jefe. exacto, siempre que sea una operación larga. Pero si no, porque vive muy cerquita de casa, entonces no le da tiempo. Es un poco, bueno, lo que pasa es que como está planteado en clave de comedia, pues te ríes, pero es bastante triste. Y a mí todo esto me recordaba una película que me causó mucha impresión. Yo también entiendo que es porque cuando la vi era un crío, pero es una película que os recomiendo si no la habéis visto. Es del año 86, la he tenido que buscar, y es La decadencia del Imperio Americano. No confundir con La caída del Imperio Americano, que resulta que es una película que se estrenó en 2018 y creo que también es francesa. Esta es en francés, pero es que es canadiense. Perdona, esa no es la segunda parte. Por lo que no te lo sé decir, aunque por lo que he visto así en el argumento no parecía, no sé si estará relacionada. A lo mejor sí, porque igual en vez de francesa también era canadiense, no lo sé. Es una peli que los diálogos son brutales, porque exacto, son creo 3 o 4 parejas, así burguesas americanas normales, de clase media, pero que hablan de sadomasoquismo, de tríos, de pedofilia, de sexo en grupo, con una naturalidad, y dices, Dios mío, pero qué podridos están todos. Sí que recordaba que era una trilogía. Y está la caída del Imperio Americano, que es la última. Luego está el declive del Imperio Americano, que es del 86. Y en medio está las invasiones bárbaras también. Ahí hace de escritor. Ah, amigo. Es que gracias a Judith, vamos, le encanta el cine francés y, y Bueno, estoy ahí metido bastante. este es francés de Canadá, ya te digo. Bueno, sí, pero sí, vale, sí, te lo compro, claro. Entonces, digamos, ese enfoque sería el enfoque más crudo, más triste y tragicómico. Sería la otra cara de la moneda de lo que pinta La mujer de rojo con estos Viva la Virgen. El cine francés es muy típico, esto de la pandilla de amigos ya cuarentones, cincuentones. Hay un montón de películas que ya os digo, hemos visto a mi mujer y yo, y esto es típico, esto es el cliché típico de muchas de las comedias francesas. Yo el cine francés, a ver, lo justo. No, sé que hay mucha gente que le gusta, tal. Yo en dosis pequeñas, no. Yo es que me la han metido en vena, vamos, o sea, a mi mujer le encanta y es lo que hay que ver. Hombre, yo quería hacer un comentario del amigo gay, Sí. ¿vale? Eh, claro, nosotros ahora lo vemos y nos parece, uy, qué modernos, ¿vale? Pero yo creo que eh,
no lo vemos con la suficiente perspectiva. Es que en los 80 ya éramos modernos, ya bastante modernos. Y sobre todo hay que tener en cuenta que es San Francisco. San Francisco siempre ha tenido fama de una ciudad muy friendly, ¿no? Para los gays, y donde el movimiento gay ha sido muy fuerte. Entonces, dentro de lo que cabe, pues sí, la película lo muestra como algo muy natural, pero que también tiene que seguir los convencionalismos de la sociedad. O sea, tú no lo dices, pero tus amigos lo saben, y tú no lo dices, pero tienes una pareja estable con la que te vas a vivir, pero no lo dices, pero se ve. Y luego a mí me llamó la atención que Buddy es el, digamos, el que tiene más mala leche a la hora de gastar las bromas y las gamberradas que hacen. Él es el que hace de ciego y el que se carga medio bar allí. Yo creo que esa mala leche quizá también le sale un poco del hecho de estar pues marginado y tener que esconderse en la sociedad en la que vive. Y también hay que tener en cuenta que él es el que le salva a su amigo Teddy, inventándose una coartada diciendo, es que esta es mi novia, tal, y le salva el culo. ¿Por qué? Porque él está acostumbrado a vivir así, a buscarse coartadas. Si lo piensa, dices, pues, claro, por desgracia. Para evitar que la mujer de él piense que ha ido con... Porque al final se encuentran, ¿no? Sí. Charlotte y la mujer de él se encuentran y él está ahí, no sabe cómo decirle a su mujer quién es esa chica. Entonces el amigo gay le dice que es su novia. Luego se retiran eso delante de toda la familia de él, porque están todos. Porque Toda la es su cumpleaños y tal, ¿no? Entonces se retiran luego al ascensor y ella le aplaude en plan de muy bien, chaval. Esa escena es un puntazo, es un bombazo que yo pensé, a ver cómo sales de esta. Y oye, yo estaba también atento a la reacción de ella, de la mujer de rojo, ¿no? Un poco de, hostia, ¿qué va a decir ahora, no? Claro, a mí me sorprendió un poco que se lo tomara tan bien, ¿no? Aunque luego lo entendí ya en la escena final cuando llega su marido, claro. Es que tiene muchas cosas que esconder, ojo, que por eso lo entiende. Ahí sí que reconozco que lo enlaza muy bien, y ese trozo también es uno de mis preferidos de la película. Es un punto de álgido de la película, de enredo y de equívocos, y además no hay que olvidar que también el amigo gay le ha salvado unos minutos antes en el coche, cuando él tenía que explicar que quién era Didi. Dice, no, Didi y Mavadi no se hablan. Y, pero ¿quién es Didi? Y para no tener... es también Buddy el que sale con una coartada y con una mentira, porque desgraciadamente posiblemente él está acostumbrado a mentir toda su vida. Muy bien visto, muy bien visto. Bueno, si os parece, pasamos un poquito a lo que es la música de la película, que en este caso se llevó el Oscar a mejor tema musical, que lo interpreta Stevie Wonder. Y bueno, aparte de que no solo por este tema, sino que él se encargó de toda la banda sonora de la película. Creo que hay una anécdota muy curiosa sobre este tema. De hecho, hace poco estábamos hablando de esto, mientras nos tomábamos unas cervezas, ¿no? En una Beer Winkel o algo así, ahora que ya se puede. El tema de Chris de Burgh, de Lady in Red, no sale en esta película. No sale. Exacto, no. Correcto. Tuvimos una conversación sobre eso, sobre si salía o no salía. Pues no sale. No sale. Es que esta es de Woman in Red. Exacto. Creo que es de una película que se llama Se acabó el pastel, me parece. No lo tengo claro, creo que es de ahí. Pensándolo a posteriori, Lady in Red es la dama de rojo, como digo, alguien muy elegante. Y luego, si escuchas, yo recuerdo la letra, porque es de mi época, y describe pues un tío que está enamoradísimo de una mujer que va vestida de rojo, y además llama la atención de todos los que están allí. No termina de cuadrar con lo que es la peli. Entonces, y además es que esta es Woman. Chris de Burgh, irlandés. Sí. Yo creo que también sale en alguna otra película, porque me suena, no sé si en Armas de Mujer o en alguna película de este estilo de aquella época, me suena que la utilizaron para alguna película. Yo también tenía esa confusión, de reconocer que creía que la canción que... Y ya de hecho cuando dijeron que era de Stevie Wonder, decía, hostia, pues no me suena que esto lo cantara Stevie Wonder. Claro, porque era otro autor. No, claro. Yo lo que no sé o no me queda muy claro es cómo a Gene Wilder se le ocurre
contratar a Stevie Wonder y Dionne Warwick para hacer la banda sonora de la película, porque son un par de artistazos. Y la peli, bueno, es una comedia como cualquier otra. Podía haber elegido a cualquier otro o simplemente ni siquiera haber elegido a dos pedazos de músicos como estos dos. No sé si sabéis algo más de cómo llegaron a la película y se convirtieron luego en parte de la historia del cine. A ver, yo más allá de que ganara el Globo de Oro a la mejor canción y el Oscar a la mejor canción, también estaba nominada al BAFTA, estuvo nominado, pero ese ya no lo ganó. Pero quitando de esto, ya no sé deciros más. A ver, no es tan inhabitual que se contrate a gente buena para películas no tan buenas. Highlander, la música es de Queen. Y es una peliculilla. Retira eso que has dicho. Espera. Pero Queen venía de colaborar en Flash Gordon, que fue un fracaso en Claro, taquilla. otra, ¿no? Quiero decir que... Y también puso la banda sonora Águilas de Acero, donde sale el tema de One Vision. Porque si compras, que yo lo tengo, el LP de I Kind of Magic, tienes las bandas sonoras y tienes, esta aparece en Los Inmortales y esta aparece en Águilas de Acero. Ajá. Que es otra película ochentera que creo que os acordáis de que la hemos visto todos también, ¿no? Está en la que capturan al padre de un piloto americano y el Luis Gosset entrena al hijo para que vaya a rescatarlo. Y el hijo lucha dentro del caza se pone el Wallman, ¿no? Exacto. Más películas famosas con bandas sonoras, con autores de bandas sonoras muy... Bueno, películas famosas. Digamos, más películas... Cuidadito. ¿Vale? Te vas a enfadar, pero bueno, Dentro del laberinto, por ejemplo. Te voy a matar, que no es lo mismo. A mí me gusta mucho, pero quiero decir que no es una película que haya pasado a los anales de la historia. Hombre, pero sale David pero Bowie. a mí me gusta mucho. Es una si Bowie, Bowie admite salir en una película, sale en el ansia. Sí, pero la banda sonora no es de él. Y también sale en esta de los dobles. ¿Cómo se llama? Que hace de Tesla. Ay, ¿cómo se llama esa película? El Prestigio. ¿Es el Prestigio? No. Esta de los magos. Sí, ¿Sabéis la que os digo, no? El También truco sale final. No. El truco final. El truco final. Y la película es muy bueno. La película es de Nolan, ¿eh? No os olvidéis. Porque no me extraña ni lo más mínimo. No me extraña nada, exacto. Y Bowie también sale en Fuego Camina Conmigo, de Lynch. Ay, Jesús. Bowie me niego a hablar de Lynch sin beber. Espera que voy a poner cerveza. Bowie es un agente del FBI que desaparece misteriosamente. Muy bien. Oye, en relación a I Just Called to Say I Love You, es que quería hablar creo que la nombran en una película que se llama Alta Fidelidad, de John Cusack. Peliculón, ¿verdad? Y no sé si recuerdo bien que es Jack Black el que está allí en la tienda de música de su amigo y va un señor mayor con su niña jovencita y creo que van buscando I Just Called to Say I Love You. Y el Jack Black se indigna y dice, ¿pero será posible? Y casi que lo echa de la tienda. Y dice, y no, el comentario que hace, no recuerdo bien, era, pero como diciendo, alguien que es capaz de hacer o de componer algo como Fingertips, que creo que fue uno de los primeros éxitos de Stevie Wonder, que luego haga como este pastel, ¿no? Como diciendo, es que esto es de lo peor que ha hecho Stevie Wonder. A mí eso se me quedó. Bueno, es un encargo que a lo mejor le harían y mira, tuvo su recompensa y tuvo su Oscar y su Globo de Oro. O sea que... pero que también sale la de Don't Drive Drunk, que aquí fue un puntazo también, que la Dirección General de Tráfico lo petó en su día con una campaña. Lo petó, pero bien. De eso me acuerdo yo, me acuerdo. Muy bien, pues si a Pepe no se le ocurre ninguna películas más mediocres que comentar, con bandas sonoras excepcionales. Películas pasables. Vamos a dar un poco ya... Igual es que me he expresado mal. Quiero decir, películas que no están en el altar del cine. Dentro del laberinto a mí me parece preciosa, pero no está dentro del altar del cine, ¿vale? En el altar del cine está Casablanca, digamos, ¿vale? Por decirlo de alguna forma. Por ejemplo. A mí no me gusta, pero está Casablanca. Entonces, es que, ¿sabes? No le damos ahí al destornillador, ¿eh? Decir a nuestros oyentes que estamos preparando un especial sobre Dentro del laberinto. Sobre todo aquellos que sois de los 70 a los 80 sabéis de qué película estamos hablando.
Pues bien, no sé si queréis decir alguna cosita más antes de cerrar el episodio de hoy respecto a la película de La mujer de rojo. Me gustaría comentar un par de detallitos, ¿vale? Él se llama Teddy, o le llaman Teddy, ¿no? Al final, en la escena final, ella dice algo así como mi osito de peluche Teddy, ¿no? Entonces, eso aquí en España pues no se entiende mucho, pero si no me equivoco, en el mundo anglosajón a los ositos de peluche se les llama Teddy. Teddy Bear, Entonces, sí. probablemente lo que digan simplemente sea eso, pues Teddy Bear, ¿no? Y me resultó curioso, ¿vale? Eso por un lado. Luego, el tema de la Santa Teresa, la mujer de Joy, que cuando hablábamos del empoderamiento de la mujer, ¿no? Aquí las mujeres te dan hostias, muy gordas. En esta película sí. La señora Milner le destroza el coche, casi lo mata cuando le quitan. La mujer de este hombre de Joy se entera de que tiene aventuras o lo que sea, y no es que se va de casa, es que se lleva a la casa. La casa está vacía. Cuando él va a la casa, está completamente vacía. Su No Santa hay Teresa, muebles. no hay nada. ¿Qué coño? Ni muebles ni nada, no hay nada. Se lleva a los niños, se lo lleva todo, no le deja absolutamente nada, ¿no? Quiero decir, yo qué sé, todo esto, hablábamos antes del empoderamiento, pues yo creo que aquí se ve un poquito, ¿no? En plan de que, ojito con las mujeres que no son tan tontas, ¿no? La pistola que tiene la mujer de él. Hay un momento en el que se sienta al lado de él y se apoya el revólver en la pierna y le está apuntando a él entre las piernas. Él no sabe qué hacer ni cómo quitarse. Y luego bueno, antes se le ha disparado y le ha hecho un agujero en los calzoncillos. Eso es un sketch ojito, ya directamente. Ojito con esto, ¿no? Aparte, la prueba Charlotte se la ve que es profesional, trabaja por las noches, tiene una carrera, ¿no? Que en el despacho de él hay mujeres trabajando, la señora Milner. En esa época, aquí era como novedad. Y en los 80 era novedad que las mujeres trabajaran. Allí en Estados Unidos, bueno, pues nos llevaban 25 años de ventaja. Aún nos lo siguen llegando, digo yo, pero bueno. Y ese tipo de cosas, pues en la peli se ven, ¿no? Otras cositas. A ver, ¿a quién le ha pasado? Vuestras mujeres os registran los bolsillos. ¿A que sí? Decid la verdad. ¿No? No. Pues, Yo menos mal, porque si no, más de un billete de 50 euros hubiera ido a la... Bueno, yo las monedas. Mira, eso yo las monedas. estaba pensando, exacto. Al lavar la ropa hay que registrar los bolsillos, sí o sí. O sea, si son unos No machistas solo de por eso. cuidado, ¿qué pasa? ¿Que solo lavan la ropa vuestras mujeres? Yo he dicho, al lavar la ropa hay que registrar los bolsillos. No he dicho, ellas deben hacer. Vale. No solo eso. Yo soy muy de tirar la ropa por ahí. Entonces, Bea no soporta el desorden y me pega la bronca y lo coge. Pero sí que es verdad que antes de guardarla, como me conoce, pues registra los bolsillos. Pero es que es algo que es curioso. Me imagino que si yo fuera tan ordenada como ella, haría lo mismo. En plan de, ostras, no te dejes las cosas por aquí, ¿no? Nunca he encontrado nada, que es lo que estoy pensando. No. Si tuvieras una aventura, tendrías que ser ordenado y meticuloso. Bueno, a ver, yo he de decir que es cierto que mis pantalones, una vez ya me los quito y llego a casa, he de decir que si lleva alguna moneda, desaparece y aparece en algún sitio indeterminado que yo no conozco. O sea, no sé dónde va a parar esa moneda. Pero bueno. Un vórtice adimensional. Un vórtice dimensional a otra huchita de ahorro. Yo solo comentar un poco lo primero que decías, Pepe, de que él es Teddy, de que él es un osito de peluche, que a fin de cuentas es hasta el nombre del personaje está elegido para un poco ridiculizarlo y decir, es que es un osito con el que sus caprichos hacen lo que quieren, o las mujeres juegan con él. No tiene mucha entidad, es un sinvergüenza, vamos. Un ricito de oros. Sí, exacto. A ver, él intenta cambiar de imagen con el resultado desastroso que horrendamente. Sí, Me extraña que su amigo, que parece que sabe de cómo vestirse, le aconseje así de mal, ojo. Lo mejor es la cara que ponen los de la oficina cuando lo ven aparecer así. Es que se quedan como 20 segundos en silencio mirándolo fijamente y son los planos que dices, pero estos planos no van a acabar nunca. No, el tío tiene clarísimo, se va directamente al baño y se quita todo el
toda la gomina o el lametazo de vaca que le han pegado. Vamos, o sea pues nada, chicos, si no tenéis nada más que añadir y si os parece bien, me gustaría haceros una preguntita. ¿Cuál sería vuestra mujer de rojo? Yo os adelanto, os voy dando tiempo para que penséis, pues sé que os he pillado así un poco a traspié. Mi caso ya lo sabéis, Demi Moore sería mi mujer de rojo. Es hecho, mi mujer lo sabe, si Demi Moore se planta en mi casa, yo sintiéndolo mucho, pero debo de consumar con ella. Así es, así es. Ahora que dices consumar, ¿has visto en las redes sociales la foto del cartel este en una terraza en un bar que dice en terraza consumación obligatoria? ¿Habrá que ir ahí? Sí, habrá que ir. Sí que lo he visto, sí. Bueno, yo os he dado tiempo, chicos. Venga, ¿quién se anima? Otra mujer de rojo. Tricia Helfer. De Recuérdanos. Ahí está. La rubia. Galáctica. ¿Es esa que te envío de vez en cuando fotos de su Instagram? No, esa ¿no? es Katie Sackhoff. Vale, pues te enviaré de la otra. De una de las Filón. Y además es curioso porque siempre va de rojo también. La de Lucifer. La de Lucifer. Sí, la de Lucifer. Sí, pero, y que se me entienda bien, con 20 años menos. No como Lucifer. Hombre, pues yo, pues una rubia, una morena. Cameron Díaz, que comentabas antes, yo la conocí en La Máscara y, bueno, aquello también fue un flechazo. A ver, en La Máscara... Al principio. ¿No va de dorado? No, cuando va a la oficina creo que va de rojo. Sí. Bueno, sí, cuando va a la oficina a engatusarlo a él, sí, es verdad. No, yo estaba pensando en la actuación en el local. No, claro, la morena no podía dejar de nombrarla Gal Gadot. A ti te tiran de casa, ¿eh? Sí, sí, o igual me rayan el coche, o le quitan el freno de mano. Aquí es donde ya cierta persona deja de escuchar el podcast. Vale. Escúchame, nadie ha dicho Megan Montaner. Hostia, es que ya me pilla muy joven, ¿eh? A ver, pero es que hay que tener en cuenta una cosa. La mujer de rojo, a fin de cuentas, es una imagen. Entonces, es solo una cara guapa. Entonces, yo, por ejemplo, podría haber dicho Michelle Pfeiffer hace 30 años, pero es que Michelle Pfeiffer tiene mucha más personalidad e incluso Gal Gadot tiene mucha más personalidad. Cameron Díaz, con todo el cine que hizo después también. Entonces, la verdad es que es injusto ponerles el traje de mujer de rojo. Lo pueden llevar por lo guapas que son, pero vamos. Y Megan Montaner también tiene mucha personalidad. Es una gran actriz. Estás gesticulando de una manera un poco extraña que no logré entender. Me estoy rascando. Yo creo que nos pilla ya un poco de no sé qué edad tiene esta mujer, pero bueno, coincido con... ¿Podría ser tu hija? Vale, ya me has agobiado el día. Pues, yo creo que estoy de acuerdo con lo que dice tío Gandhi de que un poco la mujer de rojo es la mujer esa inalcanzable que nunca vamos a llegar a alcanzar, que es más un sueño, ¿no? Estoy interpretando el personaje de la película, ¿eh? Y no sé qué me está diciendo Pepe. La edad de Megan Montaner. 20. Uy, 33. Tiene 33 años, ¿no os parece casual? No. Dios mío. Dios, y seguro que cuando rodó tenía 30 años, como 30 monedas. Eso lo tenemos que decir en la grabación, tío. ¿Qué ganas tengo de...? Por cierto, Miguel Ángel, has dicho esa mujer que nunca vamos a poder coger. Iba con segundas, ¿no? Yo sabéis que tenéis que estoy con una mujer, que vivo con una mujer de Sudamérica, o sea, no... Está claro, está claro, blanco y en botella. Pues... Te digo una cosa, como se acerque Demi Moore 1 kilómetro a tu casa, la encuentran degollada y en una acequia. Perdona, se acercó. O sea, hace años hizo Rita Barberá una presentación en Valencia, no sé qué, y les dio de comer un montón de gente famosa y vino. Y ese día justamente estaba yo con unas esposas en el atao. No pude ir, pero sí vino, sí. Qué bueno. Bueno, chicos,
Pues después de habernos reído un ratito, de haber disfrutado, como siempre, disfruto con vuestra compañía y vuestra sabiduría. Si os parece bien, lo dejamos aquí. Hemos Vale. hablado de una película icónica, La Mujer de Rojo. A unos les ha gustado mucho, a otros menos, a otros, después de haberla destripado un poquito con vosotros, es posible que haya subido un poquito mi nivel de que me haya gustado un poquito más. Y nada, espero que os haya gustado el episodio de hoy. Nada más que despedirme de los contertulios. Pepe, tío Gandhi, muchas gracias por estar aquí y dar vuestra maravillosa opinión. Gracias a ti. Y oye, el nivel está subiendo, ¿eh? Ahora hablamos de ópera. Hablamos de ópera y relacionamos temas modernos con óperas del siglo XIX que me he quedado pasmado. Para bueno. un perro que maté, pero tal cual. En tiene un serio, de nivel- verdad. Yo solo conozco, y, por ejemplo, yo que me tengo por una persona que eso me gusta la música clásica y Mozart y tal. La flauta mágica, pues no tengo ni idea, no la he escuchado nunca, tal. Sí, hay un área por ahí conocida. El argumento, no. Tengo que hacer los deberes en ese sentido. Pero bueno, hoy era cine y encantado de comentar una peli como esta con vosotros, tan icónica, tan ochentera, tan de nuestra época. Y bueno, nos quedan todavía unas cuantas. Sí. De un poquito antes, de un poquito después, y las estamos preparando. Pero todas de las de división de opiniones, ¿no? Que son, la que ya lo comentamos en algún capítulo anterior, ¿no? Lo que genera división de opiniones suele ser algo, o sea, lo que no deja indiferente a la gente suele ser algo de calidad, te guste o no te guste, ¿no? Entonces, Exacto. sobre ese tipo de cosas, pues es lo que hablamos, ¿no? Básicamente. Si levanta controversia, es bueno. Es carne de cañón para Fan Kingdom. Sí. Pues nada, os emplazo vuestra compañía para el próximo episodio. Y sin más preámbulos, nos despedimos. Así que adiós. 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 Ay, qué ilusión tenerte por aquí, coño. Para una ópera que escucho, hombre, para una. Oye, a mí la que más me gusta es la del Acme, de Delibes. Yo soy forofo de esa. Ostras, yo no tenía ni idea. Hasta que el otro día en Twitter, el área esta tan famosa, digo, esto es un anuncio. De un anuncio y digo, Lacme, y digo, Delibes, y digo, Delibes es un escritor español. No, que es un compositor francés, me cago en... Y sí, precioso, realmente. O sea, Pero- el baile de las flores, creo que es. Pero tú y yo, LACME no lo conocimos por ningún Sí. anuncio. No, Fue por una no. película, claro, como Una no. película que se llama A Quemarropa. ¿Esa quemarropa o la ansia? Es que en Quemarropa también sale. Es Pero igual, el las ansia hemos tiene visto las razón. dos, pero fue por una de esas. ¿El Porque de ansia de repente sale Catherine y David Bowie? Sí, Ostras. sí. ¿Quemarropa de quién es? de Christian Slater, mucho. ¿no? Sí, el guión es de Quentin Tarantino. Anda. Es un Sí, peliculón. Es un registro muy distinto. No sé. Aquí tenéis Ya, el es raro. CD del Acme. Acércalo más que no se ve. Ahora no se ve, No se ve. ahora no se Es ve, por ahora se culpa ve. del... Ponlo ahora a se tu ve. altura. Póntelo en el pecho. Ahí está. Sí. Ahí está. Lacme. ¿Cómo se llama? Delibes, pero que sea, no sé, ¿cómo se llama? El No sé cuál. Ives. Ya, de nombre, digo, de nombre. No lo Pues pone. no lo sé. Que claro, en francés era Delib, digo yo. No sé. Leo. Leo Delibes. Si Leo es que lo leí el otro día, Leo. digo, Delibes, digo, ¿quién coño Delibes es un compositor? Porque yo conocía a 3 o 4 franceses del 19, pero a este señor no. Yo me enamoré de ese tema y es que me fui al Corte Inglés y me compré la ópera porque me encantaba. O sea, Yo creo que... y la encontré en esta versión. Que tú me dijiste, me hablaste del Acme a raíz de la escenita semilésbica esa que hay en El Ansia. Puede ser.
que suena de fondo mientras ellos están ahí. Una vampira la está vampirizando a ella, ¿no? Pero en fin, lo que parece es otra cosa. Y suena eso de fondo y automáticamente viene Ángel. He descubierto lo mejor del universo. Pues teníamos 20 años en aquella época. ¡Buah! Cualquier cosa nueva nos parecía espectacular, Claro. tío. Bueno, va, centrémonos que si no nos dispersamos. A ver, Continúo, continúa. si quieres, nos centramos otra vez un poquito en los personajes y luego ya dejamos siendo abierta lo que es de qué va la película, si queréis y todo esto. O seguimos el guión, Pepe, me da igual, ¿eh? O sea, No, a mí me da es lo que mismo. Continuamos no sé hablando. por ya dónde, está. no sé por dónde seguirlo, la verdad. No sé por no, dónde- Sigamos podríamos con un guión. Podríamos hablar de qué va la peli un poco, porque no Sí. lo hemos dicho, Sí, y sí, después sí. hablar de los personajes, si queréis. Vale. Esperamos vuestros comentarios. Recordad que podéis suscribiros al programa desde iTunes, iVoox, Spotify o cualquier plataforma que utilicéis para escucharnos. Si queréis estar al día y no perderos ningún episodio, podéis seguirnos en Facebook o Instagram. O también podéis poneros en contacto con nosotros en info@fankingdom.es. Os esperamos en el próximo episodio.